Buen día, estudiantes del curso 303 para la clase de geometría. Este video tiene como fin continuar con las temáticas planteadas para el segundo trimestre en el colegio. Entonces recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que me pueden escribir a este correo o hacerlo a través de Genosoft. ¿Listo? Entonces arranquemos nuestra clase, por favor. Entonces acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Para la clase del día de hoy entonces vamos a tener el siguiente propósito, que está establecido en diferenciar algo relacionado con las gráficas de estadística, ¿cierto? La distribución de frecuencia y la interpretación de las variables o el análisis de los datos. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ir adelantando algunos elementos frente a estas tres definiciones. Listo, acá tenemos entonces el listón que sí es necesario que lo copien al igual que el propósito de la clase. Listo. Bueno, entonces recordemos algo relacionado con las variables cualitativas. Entonces ya saben que las variables cualitativas nos hablan de que no son medidas por números, sino desde las cualidades de las personas o de los objetos. Entonces, por ejemplo, el color de los ojos, el género, la asignatura favorita, cómo viste, de qué color lo hace, cuál es su camisa preferida, bueno, en fin. Estas son las variables cualitativas, ¿listo? Que tienen cualidades frente a las personas. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis acá, hay dos personas que tienen el cabello rubio y otro que tiene el cabello oscuro, ¿cierto? Entonces ya podemos decir desde las cualidades que tenemos en esta imagen. ¿Listo? Bueno, continuamos recordando entonces los ejemplos de las variables cuantitativas que están establecidas a que son estas sí son medidas por medio de números, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la edad, ¿cierto? La talla de los zapatos, la estatura, y aquí les dejo un video para que recordemos algo frente a las variables cualitativas y cuantitativas. Este video es el mismo que vimos la clase anterior, ¿cierto? Pero si lo quieren recordar, simplemente entran a Google, colocan YouTube y lo buscan de esta manera: las variables video infantil educativo de estadística. Listo, para que lo entendamos. Hasta este momento entonces tenemos una retroalimentación de la clase pasada que vimos las variables cuantitativas y cualitativas. ¿Listo? Luego de recordar entonces por medio del video y la presentación anterior sobre las variables cualitativas y cuantitativas, vamos a hacer este ejercicio que está comprendido de la siguiente manera. Entonces nos dice: subraya con azul los ejemplos de variables cualitativas. Entonces con azul van a rellenar cualitativa alguno de estos elementos o alguno de estos numerales que se aparecen acá, ¿cierto? Cualquiera de estos numerales que aparecen acá. Y de manera, o las variables cuantitativas las van a hacer de rojo. Entonces van a señalar cuáles pueden ser de rojo, cuáles pueden ser de azul. ¿Listo? Entonces simplemente las vamos a subrayar. Las copiamos en nuestro cuaderno y las subrayamos de los colores que se tienen. Entonces esta es la primera actividad que se propone para esta semana. Como segunda actividad, entonces vamos a colocar también en nuestro cuaderno estas frases y vamos a decir si son o falsas o si son verdaderas. ¿Listo? Ese también es un ejercicio que vamos a hacer en nuestro cuaderno. Digámoslo que hasta este punto entonces vamos a estar hablando sobre las variables cualitativas y cuantitativas. Ya vamos en la siguiente presentación vamos a mirar algo relacionado con las gráficas. ¿Listo? Bueno, entonces estas gráficas, ¿cierto? Que es una gráfica estadística. Entonces decimos que la gráfica estadística está contemplada en, como su palabra lo dice, graficar, ¿cierto? Los datos numéricos que fueron surgiendo. Entonces acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de una gráfica, ¿cierto? Que se está evaluando frente a alguna estadística o algunas variables. Tenemos, por ejemplo, estas de barra y estas que se denominan de torta. Por lo general, de esta manera se representan las
gráficas estadísticas, listo, para que nos genere un número o un porcentaje de lo que estamos hablando. Bueno, entonces como decíamos al inicio del video, íbamos a hacer la diferenciación o la diferencia entre una gráfica estadística, ¿cierto?, dentro de la distribución de frecuencias y la interpretación de variables, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos claro, vamos a mirar primero la relación que puede haber entre una gráfica estadística y una distribución de frecuencia. Recordemos que las gráficas estadísticas se grafican de manera como lo vimos en la diapositiva anterior, en la cual se generaban o algo de barras, ¿cierto?, o una torta, ¿cierto? Esa torta, pues obviamente mejor graficada, distribuida cada uno de los datos. Para cuando estamos hablando de acá de la distribución de frecuencia, lo que estamos determinando es lo siguiente. Tenemos una variable determinada que es esta que se llama producto, ¿cierto? Y la frecuencia está determinada a la cantidad de veces que se repite ese producto. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que el chocolate se repite, digamos, 2 veces, la leche 3, los frijoles 5, el arroz 1 y durazno 4. Entonces, esa es la frecuencia o la cantidad de productos que se repiten cuando hacemos un análisis de algún tipo de datos. ¿Listo? Entonces acá los datos simplemente son los productos y vamos a verificar la frecuencia o cuántas veces se repite cada uno de esos productos. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre una y otra. Una se grafica, ¿cierto?, y la otra se hace una estadística desde la cantidad o la frecuencia que se repite el producto. Para las gráficas de estadística y la interpretación de variables, volvemos a reiterar que las gráficas estadísticas son las que se pueden graficar por medio de barras de tortas, ¿cierto?, las que les explicaba hace un momento, y la interpretación de la variable es ya describir de manera textual qué está pasando con la variable, qué sucedió. Por ejemplo, si nos remitiéramos a la gráfica anterior, entonces nos decía de los productos. Entonces acá podemos describir cuántos productos existen, por ejemplo, del arroz, qué cantidad es mayor, qué cantidad es menor, pero todo está determinado a la interpretación o a verificar de manera textual que se está repitiendo. ¿Listo? Entonces digamos que esos tres elementos eran los que se querían revisar el día de hoy. Ya para finalizar, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado con una estadística de frecuencia. Entonces acá, por ejemplo, está la estadística de frecuencia, entonces nos dice los animales y la cantidad de años que vive, y simplemente vamos a rellenar de esta manera cada uno de los ítems que nos proponen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el que tiene menos tiempo de vida? Entonces acá vamos a revisar que el que menos tiene tiempo de vida, vamos a decir que es el tigre, ¿sí?, que dura 16 años. Entonces acá vamos a colocar que es el tigre. ¿Listo? De esa manera entonces es el trabajo que se va a proponer para esta semana. Entonces espero que todo haya sido claro y simplemente trabajar y registrar todo en su cuaderno. ¿Listo? Bueno, entonces para el tema de las indicaciones de entrega de la actividad vamos a tener muy en cuenta lo siguiente. Entonces las actividades se tienen que colocar en la asignación de tareas. La asignación de tareas en el modo va a salir de esta manera. Entonces va a salir la descripción de la tarea, ¿cierto? Si yo quiero colocar algunos elementos a tener en cuenta, y simplemente en este botón que aparece acá, a mí me aparece como entrega, ¿cierto? Pero a ustedes les aparece como la opción para entregar la actividad. Entonces recuerden que esa actividad como tal se tiene que entregar por la asignación de la tarea y no en el muro del grupo de Edmodo o en el chat, sino por este medio. Listo, procuremos que solo sea por Edmodo y tampoco enviar nada por el medio de Genosoft, sino por este lado. Listo, entonces bueno, en un ratico ya les vamos a explicar cómo es el tema de la asistencia, y recordarles si los estudiantes que no han entregado la primera actividad
frente a la clase sincrónica que teníamos, pues simplemente la van a adjuntar con los 3 puntos que se proponen en la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Control de asistencia. Ya saben que en la descripción de este video les va a llegar o va a quedar esta dirección. ¿Listo? Y les va a aparecer luego en la barra de Google, les va a aparecer para que es el control de asistencia del 11 al 15 de mayo. Ya saben que tienen que buscar su salón, que ya sabemos que es geometría 303, y vamos a colocar como nos aparece acá en el ejemplo. Entonces el ejemplo dice Tunjano Borges Anderson, que es mi nombre. Entonces vamos a colocar primer apellido, segundo apellido y nombre. Luego que lo coloquemos acá, entonces le vamos a dar enviar y así se registra la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Entonces, para concluir, pues simplemente espero que este video les sea de ayuda y que logremos entender los procesos que se están dando en este segundo trimestre frente a la clase de geometría. ¿Listo? Entonces ya no nos queda más sino desearles lo mejor y nos vemos a la próxima.